siempre, todas las tardes, 2 horas antes de la oración, era esperada por todo el barrio, la que vendía Zipacalí, con su pollera almidonada y con su bata de ñandutí. Así llegaba a los zaguanes de las casonas con su mancar, cuyo renombre a muchas leguas a la redonda fue popular. Tras de su paso iba el aroma tan delicioso de su cipá, que parecía hecho de esencia y que bendijo el buen Tupá. ¿A dónde fuiste con tu secreto? ¿En cuál estrella alumbrarás? Yo sé que vives, que se te nombra, y en 1000 recuerdos presente estás. ¿A dónde fuiste con tu secreto de hacer manjares? ¿A dónde estás? ¿A dónde fuiste con tu secreto? Que no te iguala nadie jamás. Así llegaba a los zaguanes de las casonas con su mancar, cuyo renombre a muchas leguas a la redonda fue popular. Tras de su paso iba el aroma tan delicioso de su cipá, que parecía hecho de esencia y que bendijo el buen Tupá.